Hola a todos, bienvenidos a una nueva historia. Hoy tenemos una historia de supervivencia y bueno, lo que pasó con Lincoln Hall es tan increíble que por bastante tiempo se ha buscado una explicación del motivo por el que sobrevivió. Al parecer nunca se sabrá qué fue exactamente lo que le ayudó a sobrevivir, pero después de escuchar la historia puedes dejarme tu teoría en los comentarios. Suscríbete si no lo has hecho, también activa las notificaciones para que YouTube te avise en cuanto tengamos un nuevo video y por último en la caja de información está el link a mis redes sociales por si me quieres seguir. Sin otra cosa que decir, voy a empezar a platicarles esta historia. Todo esto pasó en el monte Everest, que está ubicado en Nepal, Asia. Para que entremos un poco en contexto, les platico que es considerado el monte más alto del mundo con 8.848 metros de altura. El clima de este lugar es helado, por lo tanto la montaña está cubierta por capas de nieve que se han acumulado durante años. Y cuando hay tormentas, el viento alcanza una velocidad de hasta 285 kilómetros por hora. En pocas palabras, es un clima extremo. Por la altura que tiene, el oxígeno es escaso, así que no es un lugar donde los humanos podamos sobrevivir. Sin embargo, hace aproximadamente 100 años, muchos escaladores de diferentes partes del mundo han intentado llegar a la cima. Actualmente es un negocio en el que cualquier persona que quiera escalarlo puede hacerlo, siendo el único requisito pagar el recorrido, que por cierto es bastante caro. Equipándose con tanques de oxígeno y otros aditamentos indispensables para escalar, las personas inician el ascenso. Sin embargo, nada de esto garantiza que van a llegar a la cima. En el camino pueden ocurrir muchísimas cosas que los obliguen a regresar. En el mejor de los casos, esto queda ahí, simplemente no lo lograron, pero a veces las personas mueren porque su cuerpo no resiste la altura o por factores externos, avalanchas, tormentas, caídas, entre otras razones. Aún sabiendo esto, año con año son más los turistas que intentan hacer cima solo para encontrarse durante unos cuantos minutos en el pico más alto que existe sobre la Tierra. Los guías del recorrido en su mayoría son habitantes de esta zona, también conocidos como Sherpas. Ellos conocen las rutas más seguras para ascender y descender la montaña y además, por ser habitantes de la región, podemos decir que están mejor adaptados a las condiciones climatológicas. Durante el ascenso, a simple vista se encuentran varios cuerpos congelados de alpinistas que fallecieron mientras subían o bajaban de la montaña. Los cuerpos no han sido retirados de ahí por varias razones. Para empezar, no hay ninguna persona dispuesta a arriesgar su vida para bajar los cuerpos. Los Sherpas podrían intentar hacerlo, pero tienen creencias que les impiden moverlos. Y además, los helicópteros no tienen forma de aproximarse a las zonas donde se encuentran dichos cuerpos. Así que se dice que es algo usual encontrar alpinistas congelados por el camino. La mayoría de las personas que pasan por ahí saben sus nombres o les han puesto apodos como el Saludador y Botas Verdes, que incluso son una referencia para que las personas sepan que van por el camino correcto. Lincoln Hall habría sido una de esas personas fallecidas en el intento de hacer cima en el Everest, pero pese a que se había declarado muerto por los Sherpas, sobrevivió. Lincoln Hall era un hombre australiano y para el momento en el que pasó todo tenía 50 años. Había dedicado 30 años de su vida a escalar diferentes montañas. Tenía bastante experiencia, así que también era guía de alpinistas inexpertos, misma razón por la que conocía muchas montañas alrededor del mundo. Conquistar la cima del Everest era un reto importante para él. En 1984 había intentado hacerlo subiendo la montaña por una ruta no explorada. Planeó el recorrido y organizó un grupo de alpinistas para que lo acompañaran, pero hubieron varias avalanchas e incluso él estuvo a punto de morir, por lo que tuvo que regresar antes de llegar a la cima. Solamente uno de sus compañeros logró en esa ocasión terminar el recorrido y a partir de esta experiencia Lincoln se obsesionó con la idea de que él también tenía que hacerlo. Tenía que lograr llegar al punto más alto que existe sobre la Tierra. Ahorró el dinero suficiente para pagar el recorrido y 22 años después, en el año 2006, estuvo listo para volverlo a intentar. Pero el contexto de su vida había cambiado. Ahora estaba casado y tenía 2 hijos adolescentes, además de que por la edad que tenía, Lincoln sabía que esta era su última oportunidad para intentarlo.
Llegando a Nepal, pasó varios días en el campo base adaptándose al clima y a la altura de la zona. Después comenzó el ascenso. Iba acompañado por sherpas y por un grupo de personas que como él querían conquistar la cima. Era un recorrido de varios días, por lo que tenían que administrar bien el oxígeno de sus tanques y detenerse para descansar en los 4 campos instalados a lo largo de la montaña. Apenas llegando al campo 1, un hombre de edad similar a la de Lincoln falleció tras presentar una serie de problemas de mal de altura. Era un alpinista experimentado y definitivamente no era una situación común en las expediciones que Lincoln había hecho anteriormente. Sin embargo, decidió continuar con el ascenso. Pasaron al campo 2 y después al 3 para finalmente emprender el ascenso a la cima. Para este momento, muchas personas del grupo decidieron regresar. Solo Lincoln y un hombre llamado Thomas Beaver continuaron acompañados de 4 sherpas. Thomas tuvo que detenerse y volver estando tan solo a unos cuantos metros de llegar porque empezaba a sentirse mareado, síntomas de que su cerebro comenzaba a verse afectado por la altura. Así que un sherpa lo acompañó de vuelta. Lincoln continuó subiendo con los otros 3 sherpas, logrando al fin llegar al punto más alto del Everest. Disfrutó de la hermosa vista y se sentó por unos minutos para asimilar que al fin había logrado cumplir su sueño máximo de alpinismo. Pero aún faltaba lo más importante del camino, o sea, bajar. Y posiblemente también lo más complicado porque para este punto los alpinistas ya están cansados, la adrenalina por llegar se ha ido, así que el cuerpo resiente aún más el cansancio, la falta de oxígeno, la sed. Lincoln se comunicó por radio para dar la noticia al campo base. Estaba completamente cuerdo, solo cansado por todo el esfuerzo físico que había hecho, pero no podía detenerse por mucho tiempo a descansar porque después de todo el recorrido, los tanques de oxígeno solamente tenían la cantidad necesaria para descender la montaña sin contratiempos. Y aquí es cuando las cosas comienzan a ponerse complicadas. Y es que Lincoln empezó a sentir mareo, síntomas de que la altura estaba afectando su salud. Esto estaba provocando un edema cerebral y poco a poco comenzaba a presentar los síntomas del edema: alucinaciones, comportamiento irracional, problemas de equilibrio, por lo que después de avanzar un poco, de un momento a otro cayó sobre la nieve. Escuchaba todo lo que los sherpas decían, pero no tenía control sobre sus movimientos. Mientras esto pasaba, unos metros más abajo de la montaña, Thomas Beaver falleció. El sherpa que lo acompañaba regresó para apoyar a sus compañeros que no podían hacer que Lincoln siguiera descendiendo. Intentaron que Lincoln avanzara, pero era casi imposible porque estaba totalmente desorientado y alucinando. Los golpeaba y hacía todo lo posible por quedarse tirado en la nieve. Aún estaban en una de las zonas más altas de la montaña y además tenían que pasar por partes del camino donde únicamente había espacio para que una persona pasara a la vez. Por lo tanto, Lincoln tenía que hacerlo solo. Por pequeños momentos reaccionaba y aprovechaba el poco control que lograba sobre su cuerpo para avanzar. Esto le permitió pasar las zonas más complicadas del descenso. Sin embargo, seguía desmayándose constantemente. Por radio intentaban animarlo diciéndole que su familia lo estaba esperando. Los sherpas lo ayudaron a descender lo más que pudieron durante 19 largas horas, hasta que el oxígeno prácticamente se agotó en sus tanques. Además, todos estaban completamente deshidratados y en peligro de morir. Tenían únicamente 2 opciones: quedarse con él y que el resultado fuera de un escalador y 3 sherpas muertos, o dejarlo ahí y salvarse ellos. En ninguna de las opciones Lincoln sobrevivía. Horas más tarde entró en coma por el edema cerebral, su respiración y su pulso eran demasiado débiles, así que a las 5:20 de la tarde los sherpas lo dieron por muerto. Era imposible que continuara bajando y también que ellos lo ayudaran. Tomaron todas sus pertenencias para entregárselas a su familia, incluyendo el tanque con el poco oxígeno que le quedaba. Desde el campamento base llamaron a su esposa para informarle que había muerto. Tanto sus hijos como ella estaban devastados, pero no podían hacer nada al respecto más que resignarse. Llegó la noche y la temperatura descendió 25 grados bajo cero, pero Lincoln aún estaba vivo. Por momentos recobraba la conciencia y sabía que estaba acostado sobre la nieve en el monte Everest. También era consciente de que los sherpas tuvieron que dejarlo en el momento en el que pensaron que había muerto. No tenía forma de comunicarse porque, como les decía, su radio y todas sus cosas habían sido tomadas por los sherpas, así que su única opción era esperar a que un grupo de alpinistas lo encontrara hasta el día siguiente, teniendo que sobrevivir toda la noche, algo que ninguna persona había logrado
acostumbrado a hacer antes. Por su cabeza pasaban muchas cosas. Entre sus alucinaciones dijo haber visto a la muerte caminando hacia él, cubierta con una capa la cual se la ofrecía para que ya no sintiera frío, pero se sobrepuso y la rechazó. Decidió en ese instante aferrarse a la vida. Aceptó el frío, la deshidratación, la escasez de oxígeno y de esta forma mantuvo su mente todo el tiempo con la idea de que iba a sobrevivir. Pero padecía un grave estado de hipotermia. Comenzó a sufrir algo que se conoce como desnudo paradójico. Cuando alguien está a punto de morir por la hipotermia, la sangre regresa a las extremidades del cuerpo dando una sensación de calor. Esta es bastante intensa, así que las personas que están en esta situación comienzan a quitarse la ropa, lo cual evidentemente empeora la situación. Lincoln se quitó la chamarra y quedó completamente descubierto. Lo lógico sería que después de esto muriera congelado, pero no. Aún estando expuesto de la peor manera al clima helado del Everest, seguía vivo. Horas después, el sol aumentó la temperatura de la montaña y su estado de salud podría decirse que empezó a mejorar un poco. Se sentó en una parte visible de la montaña y de esta manera 4 escaladores que ascendían lo vieron. Cuando se acercaron a él, se sorprendieron de que el hombre estaba completamente consciente y que además podía moverse para llamarlos. Ninguna de sus extremidades, por lo tanto, se había congelado pese a que estaba desnudo. Avisaron por radio al campo base que Lincoln estaba vivo, algo que nadie podía creer. Por momentos alucinaba, pero ni el edema cerebral, la sed, el poco oxígeno que respiraba, ni el clima habían podido arrebatarle la vida. Los alpinistas que lo encontraron dejaron de lado su deseo por llegar a la cima para ayudarlo. Así fue como después de 38 horas de luchar por sobrevivir, Lincoln lo logró. Y bueno, sobre esto podemos tener varias teorías. Algunas que van relacionadas con lo paranormal y otras que intentan buscar un respaldo en la ciencia para explicar el por qué sobrevivió. Para algunas personas, esto que pasó es considerado un milagro que se relaciona al encuentro que tuvo con la muerte mientras estaba en la montaña. Otras personas piensan que fue un conjunto de casualidades porque justo esa noche muchas nubes cubrieron la montaña impidiendo que la temperatura descendiera más. Sin embargo, el clima seguía siendo helado y era casi un hecho que se iba a congelar. Pero también padecía un edema cerebral y tenemos el ejemplo de Thomas Beaver. Él se sentía mareado, pero no estaba alucinando, no cayó en un coma como Lincoln. Estaba, digamos, un poco mejor aparentemente. Sin embargo, mientras iba de regreso al campo base, falleció. Entonces, lo más común es que las personas que padecen esto mueran, pero Lincoln logró recuperarse después de estar en uno de los estados más graves de salud causados por el edema. Además, se suman todos los demás factores del clima, su estado de salud general, la falta de comida, la falta de agua, la falta de oxígeno. Por eso el mismo Lincoln dijo que él atribuía el hecho de que sobrevivió a un milagro. Y varios médicos han intentado explicar científicamente lo que pasó, pero aún no han encontrado la explicación más adecuada. La única consecuencia que tuvo de toda esta aventura es que tuvieron que amputarle la punta de los dedos de sus manos porque estaban congeladas. Que podemos decir que fue algo mínimo a comparación de todo lo que le pudo haber pasado. Lincoln escribió su historia en una biografía llamada Death Look y además en entrevistas aseguraba que había sobrevivido como prueba de que los milagros existen. A los 56 años falleció de cáncer en un hospital en Sydney. Y bueno, esta ha sido la historia por hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale me gusta, déjame tus comentarios porque me va a gustar mucho leerlos y nos vemos en otra historia.